Bueno, pues vamos a empezar esta sesión de tarde, emocionante, y muchísimas gracias a los tres ponentes. Esta tarde vamos a contar con la presencia de Isabel Cerrillo García, de Luis Ángel Moya Ruano y de Isidoro Durán Cortés. Para hablar un poquito de cada uno de ellos, bueno, Isabel es profesora e investigadora de la Universidad Pablo de Olavide en el área de nutrición y bromatología. Ella es miembro fundadora de Alimenta Think Tank para la transición alimentaria y actualmente investiga compuestos bioactivos de la dieta. En concreto está en un proyecto que se llama Oltrat, que valora la mejora de pacientes diabéticos a través del consumo de aceite de oliva funcional enriquecido con ácido oleanoico que se encuentra en la hoja del olivo. Creo que lo he dicho bien. Y nos va a hablar evidentemente de alimentación sostenible y salud. En segundo lugar, Luis Ángel. Él es un ingeniero, pero está aquí con nosotros, lo queremos igual. Es ingeniero industrial con la especialidad Química y Medio Ambiente y desde 2012 ha trabajado en el grupo que diseña, implementa y organiza la evaluación de impacto en salud en Andalucía. Hoy en día está centrado más en la coordinación de tareas y en la homogenización de criterios técnicos. Además, actualmente está en tareas de divulgación y formación como la sesión que hoy nos ofrece. Y por último, Isidoro. Él es licenciado en Ciencias del Trabajo, además es diplomado en Trabajo Social y de 2008 es técnico en Acción Local y en el Distrito Sanitario de Huelva. Él nos va a hablar de mapas activos en salud, experiencias locales. Y bueno, no he dicho que evidentemente Luis Ángel nos va a hablar de urbanización saludable, ¿vale? Cuando queráis, Isabel, empieza tú. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de estas jornadas de salud pública y cambio climático el haber dejado un espacio pequeñito para hablar de alimentación. La alimentación está absolutamente ligada a la salud y siempre que se hable de salud creo que debería haber un huequito para hablar de alimentación y de sistema alimentario. Bien, yo creo que estoy aquí más que por ser profesora de la UPO, por ser miembro de Alimenta. Y me gustaría dedicar una diapositiva a presentaros qué es Alimenta. Alimenta es un think tank para la transición alimentaria y somos un grupo multidisciplinar de gente muy variopinta, investigadores de distintas disciplinas que tratamos de buscar información rigurosa para conseguir una dieta para todos, saludable y sostenible. Estos somos los miembros de Alimenta. Yo tengo el placer y el honor de formar parte del grupo de nutrición y salud junto con Nicolás Olea, que ya participó, y junto con un colega de la Universidad de Sevilla, Rubén Morilla. Y bueno, tratamos de contribuir al desarrollo de un sistema alimentario más resiliente y más justo. Cuando hablamos de sistema alimentario, no podemos pensar o de alimentación solo en el eslabón del consumo. Evidentemente nos sentimos fundamentalmente responsables del acto de consumir, ¿vale? Yo decido lo que como, cuánto como, con qué frecuencia y cómo lo como. Pero tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de alimentación de todo el sistema alimentario, de toda la cadena alimentaria. El sistema alimentario, como podéis ver ahí, está formado por muchos eslabones. La producción, el procesado, la logística, el transporte, la comercialización, el consumo, el desperdicio. Todos los eslabones son importantes cuando hablamos de salud y cuando hablamos de sostenibilidad. E insisto, no podemos pensar que solo somos responsables del eslabón consumo, donde quizás estamos más concienciados, pero no podemos perder de vista el resto de piezas. Voy a daros una serie de cifras bueno, que muestran la insostenibilidad del sistema alimentario actual. 37% de las emisiones de gases con efecto invernadero se deben a nuestra alimentación. El 80% de la deforestación actual es por prácticas agrícolas. El consumo de carne es el responsable del 43% del impacto ambiental de nuestra alimentación. Y la Unión Europea el año pasado nos tiraba de la oreja porque parece ser que en el 2020 cada uno de los miembros de la Unión Europea, es decir, cada uno de los que estamos aquí, tiramos a la basura 127 kilos de alimentos. Realmente son cifras que muestran la insostenibilidad del sistema. Por seguir dando cifras, aquí podemos ver el Amazonas antes y después de agosto del 19. Seguramente todos recordaréis los incendios que se produjeron, ¿no?, en el Amazonas en aquel momento, y ahí vemos, bueno, pues la gran deforestación que causó.
Muchos de ese territorio actualmente está siendo cultivado de forma intensiva para producir soja. Una soja que importamos en España para producir pienso, para exportar a Europa y alimentar al ganado de forma intensiva. Lógicamente, esto muestra una vez más la insostenibilidad. España concretamente es productor de 37 millones de toneladas anuales de pienso. Es un alimento que se produce necesariamente con soja, que llega de América Latina en territorios donde se ha producido deforestados previamente. En Alimenta trabajamos mucho para tratar de sacar datos y de concienciar fundamentalmente a los que toman decisiones políticas. Es nuestro principal objetivo. Y por daros más cifras, decidimos estudiar la cadena, esa cadena alimentaria, en concreto del tomate. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros recorre el tomate desde que se produce en España hasta que llega a nuestra mesa? Una media de 1.280 kilómetros. Producido en España y consumido en España. De media, un tomate pasa por 3 centros logísticos de distribución. Es una auténtica locura. Y tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de cambio climático, la alimentación y el sistema alimentario es una de las actividades o es la actividad mayor causante de este cambio climático. Y hay que tenerlo en cuenta en este tipo de foros. La Eat Lancet en el año 2017 ya dijo hace tiempo que es imprescindible cambiar la dieta. Es imprescindible cambiar la dieta si queremos proteger nuestro planeta y nuestra salud. Salud y sostenibilidad van de la mano y tenemos que hacer cosas, tenemos que cambiar, porque desde luego con todas esas cifras que vemos, pues así no va a ser posible seguir, ¿no? Bien, la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, consciente de todo esto, cambió las recomendaciones de frecuencia de consumo de alimentos de sus guías alimentarias. En el año 22, en diciembre, publicó la Guía de Recomendaciones Dietéticas Saludables y Sostenibles. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de bajo impacto ambiental, pero no podemos olvidar también que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que estar hablando de socialmente justo, económicamente viable. Bien, pues la ESAN cambió sus recomendaciones de frecuencia de consumo tratando de difundir a la población general la necesidad de consumir más legumbres y frutos secos y menos carnes y lácteos. Por primera vez se habla de una recomendación de legumbres y frutos secos que puede ser diaria y de una recomendación bastante recortada de carnes y lácteos, de 0 a 3 raciones semanales. Por primera vez, una guía alimentaria oficial habla de la posibilidad de tener una dieta saludable y sostenible sin carne y sin lácteos. Insisto, de 0 a 3 raciones semanales. El panel de expertos de Naciones Unidas para el Estudio del Cambio Climático, IPCC, que ya se ha nombrado antes, en el año 2022, dijo que evidentemente tenemos que seguir esto que dice la ESAN, dietas cada vez más recortadas en carnes y lácteos y con cada vez más frecuencia de consumo de proteínas de origen vegetal. Y eso es lo que tenemos que tratar de fomentar desde la nutrición. Dicho esto, la pregunta ¿cómo comemos en España? Pues voy a empezar con las consecuencias del cómo comemos en España. No sé si ustedes saben que las cifras de exceso de peso en población adulta en España, según los últimos datos de la Unión Europea, son del 53% de exceso de peso. Si nos vamos a la población infantil, los últimos datos publicados en España, en niños entre 7 y 9 años, estamos en el 45% de exceso de peso. Eso quiere decir que en una clase de tercero de primaria de 25 niños, 12 o un poco más de 12 tienen exceso de peso, lo que es una auténtica barbaridad. La problemática de la obesidad, bajo mi punto de vista, fundamentalmente es por 2 cosas. Uno, no para de aumentar. Ahí tenéis, nos vamos acercando cada vez más a las cifras norteamericanas. Y por otro lado, la obesidad mata. En la Unión Europea salió publicado un informe el año pasado donde se atribuye más de 1 millón de muertes debido a la obesidad. Y es que la obesidad se asocia a multitud de patologías crónicas
que merman la calidad del individuo, que suponen un gasto sociosanitario enorme y que suponen pues, un aumento en la mortalidad. La obesidad es un problema muy difícil de abordar porque son múltiples las causas que la provocan. Hablamos de factores ambientales, disruptores endocrinos, los hemos mencionado justo antes de la comida, obesógenos conocidos y reconocidos hace mucho tiempo. Tenemos causas genéticas que no las podemos obviar. Tenemos la causa del sedentarismo, que también se ha nombrado, y por supuesto la causa de qué comemos, cómo comemos, cuánto, con qué frecuencia. De manera que, bueno, la dieta y el decidir lo que se come es un papel clave que tendríamos que tener en cuenta si quisiéramos hablar de prevención. Uno de los principales objetivos de Alimenta fue buscar información rigurosa de cuál es el consumo real de alimentos en España. Oficialmente se publican datos cada X años, el panel de consumo alimentario lo publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, datos de frecuencia de consumo o cantidad de consumo, mejor dicho, de los distintos grupos de alimentos. Bajo nuestro punto de vista, si uno analiza con cierta rigurosidad esos datos publicados, se da cuenta de que no explican y no son no explican y no revelan la situación de estado nutricional real en España. Todas esas cifras que vemos de enfermedades asociadas a la mala alimentación y de exceso de peso. Entonces, en Alimenta decidimos buscar pues información rigurosa de cuál es el consumo real alimentario en España. Lo que hicimos fue tratar de corregir esos datos del panel de consumo alimentarios. Echamos mano de bases de datos oficiales relacionadas con todos los eslabones de la cadena alimentaria para los distintos grupos de alimentos. Se tuvieron en cuenta datos, por ejemplo, pues toneladas que se producen, toneladas que se importan, toneladas que se exportan, toneladas de alimentos que van al procesado industrial, toneladas de alimentos que se dedican a la industria no alimentaria, balance de turistas, consumo extradoméstico. Y tratamos de hacer un rompecabezas y de tratar de vislumbrar realmente el consumo alimentario, cuánto se distancia de lo que oficialmente se está publicando. Trato de pasaros resultados de forma muy resumida. Una vez que tuvimos claro ese rompecabezas y que logramos reafirmar, ¿no?, que eran datos absolutamente reales y que podían explicar la situación del panorama de estado nutricional, lo que hicimos fue convertir los gramajes en raciones, siguiendo las raciones estándar de alimentos, e hicimos una comparativa entre raciones consumidas y raciones recomendadas. En aquel momento, os estoy hablando del año 2021, cuando empezamos esta investigación, las recomendaciones oficiales más o menos actualizadas que decidimos considerar fueron las de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria del año 2019. Comparando lo consumido con respecto a lo recomendado según la SENC, en el 2019 calculamos la ratio RCR. Esos son los resultados que veis en la columna intermedia en verde, RCR, publicado en el 23. Me parecía interesante hacer el análisis teniendo en cuenta las recomendaciones más actualizadas, la que mencioné al principio, las de la ESAN, que hablan de un consumo saludable y sostenible. Si cambiamos las recomendaciones con las que hacemos la comparativa del consumo, es la última columna, RCR, roja, la que nos tendríamos que fijar. Una ratio de 1 quiere decir que consumimos justo lo que se recomienda. Estaríamos haciéndolo bien. Lo hacemos bien para cereales y lo hacemos más o menos bien para pescados. Un poquito por debajo de aceites, pero bueno, no está mal. Las ratios que están por encima de 1 revelan un consumo excesivo. Según la ESAN, estamos consumiendo 1,6 veces más lácteos de lo recomendado, 2 veces más de huevo y, atención, 7,3 veces más de carne y derivados cárnicos. Por otro lado, lo que está metido en circulito son consumos deficitarios, ratios obtenidas menores de 1. Estamos en un consumo de la mitad de lo que deberíamos de hortalizas y bastante por debajo de la mitad de lo que deberíamos de legumbres y de frutos secos. Si se fijan, justo lo contrario a lo que la IPCC nos está diciendo.
consumamos menos carne y lácteos y más proteínas vegetales. Pues estamos haciendo justo lo contrario y además con unas cifras un poquito alarmantes. Seguramente estáis echando en falta ahí algunos tipos de alimentos. Efectivamente, todos aquellos para los que no existen recomendaciones de consumo. Bollería, mantequillas, chocolates, refrescos, bebidas alcohólicas. Bien, analizamos evidentemente también, porque es un consumo real de la sociedad, el consumo de todos estos tipos de alimentos y bueno, he tratado de resaltar ahí las cifras más destacables, ¿no? Estamos consumiendo diariamente un consumo más o menos considerable de bollos, de platos preparados, de bebidas refrescantes y de vino y cerveza. Lógicamente, bueno, somos de nutrición, algunos de los que formamos parte del grupo de salud, y esto había que valorarlo nutricionalmente. No nos podíamos conformar con hacer un análisis puro cualitativo, sino, bueno, ¿esto qué supone, ¿no?, para la población? Hicimos una evaluación nutricional de qué supondría este consumo alimentario para un individuo tipo español, hombre y mujer, por separado, puesto que las necesidades nutricionales son distintas según el género. Y bueno, los resultados, muy resumidamente, es que estamos consumiendo un exceso de calorías. En el caso de los hombres, están consumiendo un 36% más de calorías de lo que realmente necesitan. Y en el caso de las mujeres, un 54% más de kilocalorías de lo que necesitan. Y además, y esto es bastante alarmante, estamos ingiriendo una cantidad de grasa saturada bastante por encima de lo recomendado, al igual que el colesterol. El límite de colesterol ingerido no debe sobrepasar los 300 miligramos día y estamos en un valor de 432 miligramos día. Esto sí explica ese panorama de sobrepeso, de obesidad y de enfermedades asociadas a la mala alimentación que nos están inundando. De sobrepeso y obesidad hablé al principio, pero ¿qué otras enfermedades crónicas asociadas a la mala alimentación podrían ser en la consecuencia de todo esto? Bueno, pues podríamos hablar de la hipercolesterolemia, según los datos del 2020 del Ministerio de Sanidad y Consumo, ronda un 21%, o la hipertensión, o los varios millones de diabéticos que a día de hoy existen en España. Si nos vamos a datos de cáncer, según la Sociedad Española de Oncología Médica, pues el cáncer de colon, absolutamente asociado a la mala alimentación, rondaría un 14%. Querría puntualizar dos cosillas más acerca de cáncer. Tuvimos la suerte de contar con la participación de Antonio Agudo. Él es investigador de la Unidad de Nutrición y Cáncer del Instituto de Oncología Catalán. Lo invitamos para que diera una plenaria en un congreso internacional que celebramos en la Pablo de la Vida en el mes de enero. Y Antonio dio cifras bastante alarmantes, ¿no? En primer lugar, somos conscientes de que para prevenir cáncer hay que cambiar la alimentación. Hablamos de sostenibilidad, de impacto, de sistema alimentario. Obviamente eso hay que hacerlo, pero quizá a la población lo que más le duela, lo que más le haga consciente o concienciarse del drama es la cantidad de cáncer que podríamos prevenir si hiciéramos bien las cosas. En la prevención del cáncer tiene un papel clave la dieta, el estado de peso y la actividad física. Y además Antonio Agudo nos contaba cifras concretas calculadas para el año 2020 en su equipo de investigación y nos contaba la cantidad de casos potencialmente evitables de cáncer en España si cuidáramos todo lo que es nuestro estilo de vida. Si tenemos en cuenta dieta, alcohol, estado de peso y actividad física, o lo que ahí nombra como nutrición global, serían 77.000 casos potencialmente evitables de cáncer en España. Y hablamos de de casos potenciales en un año concreto, ¿de acuerdo? Bien, son unas cifras que quería compartir por si sirven para concienciar. Sí, urge hacer un cambio. Y urge hacer un cambio de dieta, nos lo dijeron Yves Lance en el 17, nos lo recalca cada vez más la IPCC en el año 2022, muy claramente dando pautas a seguir, y tenemos que ser conscientes, todos los que nos dedicamos de alguna forma a la salud, de que esto tiene que cambiar. Y no solo el consumo alimentario, quiero hacer hincapié en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Y eso es todo. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante, Luis Ángel. Sí, un cuarto de hora.
Si pasan 20 minutos y veo que no, te hago así en plan de... Bueno, voy a intentar... Gracias. Un poco. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas. En primer lugar, me gustaría agradecer que en esta jornada se haya dedicado el espacio al urbanismo saludable, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de temas interesantes que hay y la cantidad de buenos ponentes que ha habido aquí, que se dedique un espacio al urbanismo saludable me parece muy interesante. Pero en comparación creo que es una decisión muy acertada porque el urbanismo es por tres motivos. En primer lugar, porque el urbanismo es un tema muy desconocido para la mayor parte de las personas que trabajan en salud. En segundo lugar, porque es un tema que realmente tiene mucho interés de cara a la salud, como los otros temas que hemos tratado. Y en tercer lugar, porque no es tan difícil entender el urbanismo una vez que te lo explica. A todo el mundo, cuando tiene que trabajar en temas de urbanismo, enseguida le entra el pánico, pero cuando se explican las cosas bien, veréis que no es tan complicado, es mucho más fácil resolver los problemas que nos plantea el urbanismo que casi todos los temas que hemos tratado hasta ahora. Y también ya de paso me gustaría dar las gracias a las personas que están ahora escuchándome, a pesar de que la hora no es la más adecuada, pero espero que les sea muy útil como profesionales, como personas profesionales de la salud y también a título personal, porque en el urbanismo tiene una cosa importante y es que el urbanismo de las ciudades lo decidimos entre todos. Al final de cuentas, el urbanismo lo hacen nuestros representantes políticos y nosotros tenemos la capacidad de influir sobre ellos. Entonces, en ese caso es importante que estemos informados como profesionales de la salud, pero también como personas, como ciudadanía. Bueno, ¿qué relación hay entre urbanismo y salud? Vamos a explicar un poco lo que es el urbanismo. El urbanismo es la ciencia, bueno, el urbanismo tiene tres partes. Tiene la parte de planificación urbanística, de ejecución y de disciplina. La disciplina básicamente es comprobar si lo que se planificó se está ejecutando correctamente o no. La parte más interesante para nosotros es la planificación. Y la planificación, para que todo el mundo lo entendamos, es muy sencillo. Consiste en dividir toda la superficie del municipio y decidir para cada metro cuadrado del municipio si esa zona se va a poder urbanizar, se va a poder construir. Si se puede construir, ¿cuánto se puede construir? ¿Qué se puede construir? Se pueden construir viviendas, se puede poner un hospital, se pueden poner tiendas, se puede poner algún tipo de equipamiento, una zona verde y también cómo se disponen las cuestiones de las infraestructuras, las vías de comunicación, los sistemas de abastecimiento, los sistemas de gestión de residuos, etcétera. El tema de salud. Bueno, sobre esto no voy a explicar nada porque aquí las personas son todas más expertas que yo. Dos cosas muy rápidas que se llevan diciendo todo el día. Cada vez lo más importante son las enfermedades no transmisibles. Y segundo, tal como tenemos montados los sistemas de salud, la curva de aprovechamiento es tal que por mucho que se invierta ya más en atención primaria, mucho que se invierta en atención hospitalaria, las ganancias en salud que se pueden obtener son muy costosas. En cambio, hay muchísimo margen para mejorar la salud desde el punto de vista de la prevención, de la promoción y de la protección. Entonces, esto, como llevamos diciendo todo el día, son cuestión de los determinantes de la salud, de los estilos de vida, de la forma en que vivimos, de la forma en que nos desplazamos, etcétera. Y todo este tipo de cuestiones, evidentemente, son decisiones personales, pero están muy condicionadas por algunos sectores. ¿Es el sector del urbanismo uno de estos sectores que nos condicionan? Pues sí, y mucho. Por dos motivos. En primer lugar, porque cada vez vivimos más personas en ciudades. Y estas ciudades son cada vez más grandes. Y estas ciudades son cada vez menos naturales. Y hay muchas personas que pasan toda su vida en un entorno urbano, en un entorno no natural. Y en segundo lugar, también es muy importante porque realmente todos estos factores que hemos dicho que determinan nuestra salud, el estilo de vida, la calidad del entorno, la protección de los impactos ambientales, están totalmente mediatizadas por el urbanismo y por la forma en que diseñamos nuestras ciudades. Entonces, el urbanismo y la salud, el urbanismo nació para dar respuesta a los problemas sanitarios que había en las ciudades europeas del siglo XIX. No sé si alguna vez habéis escuchado, por ejemplo, esta cita de Oscar Wilde cuando hablaba de los americanos y los ingleses y lo decían que lo tenían todo en común menos el lenguaje. Bueno, pues eso exactamente es lo mismo que nos pasa a salud y urbanismo. Lo tenemos todo en común menos el lenguaje. Estamos tratando de hacer las mismas cosas y, sin embargo, no somos capaces de entendernos. Esto que os pongo aquí es un intento de la piedra Rosetta de intentar relacionar cuestiones de urbanismo con cuestiones de salud. Esto no sé cómo funciona. Pero bueno. Entonces, para
como esto es demasiado complicado de explicar, voy a ir paso por paso explicando en 4 grandes áreas que tienen que ver con el urbanismo, cómo el urbanismo determina el ambiente en el que nos movemos y cómo ese ambiente en el que nos movemos impacta sobre la salud. El primer parte son las zonas verdes y los espacios libres. Las zonas verdes y los espacios libres dentro del urbanismo es precisamente la parte menos urbanizada, la parte que se queda sin urbanizar. Bueno, pues aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, desde dónde situamos las zonas verdes, dónde las ubicamos en respecto de la población, qué tamaño tienen, cómo son de accesibles, los espacios libres, que son aquellos espacios que no se urbanizan pero que no son zonas verdes, por ejemplo, una plaza grande donde la gente se pueda encontrar, los espacios azules, que son las zonas de ríos o del mar o de alguna laguna, que, por ejemplo, eso está donde está, pero luego podemos construir hasta el borde o podemos decidir dejar una zona de tampón donde la gente lo pueda disfrutar. También tenemos el diseño de las aceras, si ponemos arbolado o no ponemos arbolado. El tema de los huertos urbanos, las cubiertas vegetales que se ponen sobre los edificios, la ocupación de nuevo suelo. Esto quiere decir que podemos ocupar una zona que esté arbolada o podemos ocupar una zona que ya esté, que ya no sea natural, que ya esté, por ejemplo, deforestada, pues estamos haciendo menos daño al medio ambiente. ¿Y qué beneficios tiene esto sobre el determinante de la salud? Pues impresionantes, por lo que hemos visto. Un espacio verde es un espacio que nos permite realizar actividad física, que es tan importante para el tema de la obesidad, para el tema de tantas enfermedades. Es un espacio de convivencia, de fortalecimiento de las redes sociales. Abate la contaminación. Simplemente el poner una barrera vegetal en una carretera de mucho tráfico nos permite que las personas que viven al otro lado ya prácticamente no se exponen a la contaminación. Luego, es un elemento que nos permite, como nos dijo en esa magnífica intervención de esta mañana, reducir el calor que se produce en nuestras ciudades. Una zona verde permite reducir mucho la temperatura. Y eso en las ciudades andaluzas es importante. También nos permite la permeabilidad del suelo. En el suelo que es impermeable, cuando se produce una lluvia importante, el agua tiene la escorrentía y es lo que acaba provocando todos los problemas de inundaciones, mientras que si el suelo es natural, parte se infiltra y se va eliminando el problema. Luego también tiene que ver con la alimentación y algunos efectos negativos, como por ejemplo las alergias al polen. Y bueno, el tema de la seguridad de las tormentas, ya sabéis que cuando hay una tormenta fuerte se cierran los parques porque siempre hay más peligro de que se pueda caer un árbol. Otro tema importante es el tema de la movilidad y las infraestructuras. Cómo construimos nuestras ciudades, cómo diseñamos las vías, más anchas, menos anchas, cómo hacemos la conectividad, si hacemos que todo que esté conectado en damero, que tenga un solo punto de entrada en una urbanización o que tenga varios. Cómo concebimos cuántos espacios peatonales tenemos y dónde los situamos. Si ponemos carriles bici o no ponemos carriles bici. También tema de densidad y diversidad. Habéis oído hablar de la ciudad de 15 minutos. Las ciudades pueden ser todo lo grandes que quieren que sean, pero si nosotros podemos satisfacer todas nuestras necesidades en un entorno, digamos, de 500 metros alrededor de nuestra casa, nos da igual cómo sea de grande la ciudad. Nosotros no tenemos la necesidad de recorrer toda la ciudad. Luego el tema del transporte colectivo o los aparcamientos. Pues todo este tipo de cuestiones al final tienen mucha importancia porque determinan cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, si hay mucha contaminación de tráfico, si hay ruido, la accidentabilidad. El tráfico al final también nos causa accidentabilidad. Luego, una cosa que parece poco importante, como es la gestión del tiempo, pero al final es calidad de vida. Si yo tengo que pasar todos los días 2 horas en mi vehículo para ir a trabajar y 2 horas para volver, son 4 horas que estoy perdiendo de hacer deporte, de estar con mi familia, de hacer cualquier tipo de cuestiones. Todo esto nos da calidad de vida, es importante. Otro aspecto importante tiene que ver con la población, la habitabilidad y la convivencia. Aquí tiene que ver todo con dónde construyo las viviendas, dónde las ubico, cómo hago las viviendas. ¿Son todas iguales? ¿Son todas diferentes? ¿Son grandes bloques? ¿Son, por ejemplo, chalets individuales, que es lo que nos gusta a todos? ¿Cómo es la ciudad de compleja? ¿Dónde están las zonas que necesito reformar porque se han ido deteriorando con el tiempo y es donde hay más problemas de salubridad? El comercio de proximidad. ¿Opto por fomentar el comercio de proximidad o opto por crear grandes centros comerciales en las afueras? El tema de recuperación del patrimonio y del paisaje y también la gestión de los usos turísticos, que en muchas ciudades es un problema de primera magnitud. Pues todo este tipo de cuestiones hacen que la demografía, que las redes sociales se fortalezcan o por el contrario se debiliten y tengamos problemas de que no tengamos acceso a la vivienda, que tengamos problemas de gentrificación o de segregación de grupos, luego de que el espacio sea más o menos habitable.
de que haya más o menos seguridad ciudadana, de que tengamos, y sobre todo una cosa importante que es el sentido de pertenencia. Cuando tú te sientes identificado con el sitio donde vives, te gusta donde vives, donde fomenta, eso te da un nivel de satisfacción importante que no hay forma de medirlo, pero que tiene mucho impacto sobre la salud. Y por último, otro tema que también es muy importante, el tema de sostenibilidad y recursos. Aquí tampoco quiero entrar, pues es todo el tema del agua, del saneamiento, de los residuos, de la energía, de los productos químicos, que esto es importante porque al final tiene que ver con la exposición que tenemos a la contaminación y todos esos problemas de los que hemos llevado hablando. Entonces aquí también tenemos temas como los vectores de transmisión de enfermedades, en función de cómo diseñemos la ciudad, los campos electromagnéticos, etc. Entonces, como vemos, hay muchísimas. Estos han sido unos cuantos ejemplos de cuestiones que a través del urbanismo están determinando cómo vivimos y cuál es nuestra calidad de vida. Esta es una diapositiva que he tomado de IS Global, que ya ha salido también otras veces hoy, y que dice todos los impactos que puede tener el entorno urbano sobre la población. Y tenemos temas y ellos han destacado, como veis, son temas de todos los sistemas cardiovascular, respiratorio, reproductor, etcétera. Y ellos como temas prioritarios han identificado 4. La contaminación del aire, el ruido, los espacios verdes, los espacios naturales y el tema de las islas de calor, que creo que todos estamos de acuerdo que son realmente importantes. Pues todos estos temas, la principal forma que tienen de atajarse en una ciudad es a través del correcto diseño urbano. ¿Cómo reacciona Salud ante este tipo de cuestiones? Pues bueno, tengo que decir que no demasiado bien, vamos un poquito tarde en este tema. Salud realmente no ha sido proactiva en el tema de salud en todas las políticas en el urbanismo, pero hay muchas cosas que se están haciendo, porque es tan evidente la relación que existe entre el urbanismo y la salud que ya tenemos distintas estrategias globales y tenemos distintos documentos, como esta guía de ciudades saludables o esta guía que han hecho nuestros compañeros del RELAS, de la Red Local de Salud, de entornos saludables, que nos permiten maximizar o optimizar los impactos de la salud urbana. Luego tenemos también estrategias de promoción de salud urbana, como el RELAS, y la evaluación de impacto en salud. Me detendré un poquito más, aparte de porque es el tema en que yo más domino, porque creo que es el que realmente relaciona planeamiento urbanístico y salud. La evaluación de impacto en salud lo que pretende es, cada vez que se haga una modificación del planeamiento de nuestras ciudades, identificar cuáles son los impactos positivos y negativos que tiene sobre la población e intentar optimizarlos de forma que se potencien los positivos y se reduzcan los negativos. Para eso, pues te basas en la experiencia. Nosotros hemos trabajado muchísimo, el Grupo de Evaluación de Impacto en Salud, y hemos creado un montón de documentos de apoyo en los cuales describimos este tipo de trabajo que hemos comentado, de cuáles son las relaciones de los distintos determinantes de la salud con los distintos determinaciones que se pueden hacer en urbanismo. Y el último trabajo que hemos hecho, del que estamos muy satisfechos, que ese es el manual que está ahí abajo a la derecha, que es el manual de estándares urbanísticos, que lo que hemos hecho es buscar una serie de indicadores de planeamiento urbanístico y cuáles son los valores recomendados o recomendables por parte de organismos internacionales, de forma que una ciudad, que podamos comparar distintos modelos de ciudad y ver cuáles son más beneficiosos de cara a la población. Porque, por ejemplo, hay que poner zonas verdes, pero ¿cuántas zonas verdes, cuánta población tiene que vivir a menos de 500 metros de una zona verde para que pueda acceder? Pues este es el tipo de respuestas que te da este documento. Este documento ha tenido muy buena recepción y estamos ahora mismo intentando promocionarlo por todas las vías, porque creemos que es muy importante que los municipios los municipios y las personas que viven en los municipios se conciencien de la importancia que tiene el planeamiento urbanístico, de forma que cuando después llegue la hora, cuando todo el planeamiento urbanístico se somete a información pública, todas las personas pueden opinar sobre el planeamiento. Pues con este manual o con estos documentos tú puedes identificar cuáles son el tipo de impactos que se producen, si nos parecen bien, si nos parecerían que se pueden mejorar y cuáles son los niveles razonables a los que deberíamos aspirar a tener. Finalmente, ya por terminar, comentaros que esta reflexión nos la hizo nuestro director general cuando presentamos el documento. Se dijo hace muchos años que el código postal es más determinante para nuestra salud que el código genético. Y realmente es así. Y además tiene la ventaja que mientras que el código genético todavía no hemos encontrado la forma de cambiarlo, el código, cómo es
el código postal, cómo se construyó nuestra ciudad, todavía estamos a tiempo de construirlo, de mejorarlo, incluso la ciudad que ya está construida, pero la que queda por construir la podemos hacer de forma que sea mucho más saludable, mucho más inclusiva, mucho más sostenible, fomente hábitos de vida saludables, como por ejemplo el hecho de que podamos ir andando a todos los sitios, que no tengamos que depender del coche, que podemos tener distintas opciones de consumo, porque claro, es lo que hablábamos antes, la alimentación al final es una decisión, pero es una decisión que está mediatizada. Si yo no puedo acceder a un mercado donde se venden productos frescos, por mucho interés que yo tenga, no puedo hacer. Pues esto es lo que os quería comentar. Creo que es muy importante el tema del urbanismo y luego si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderlas. Muchas gracias. Gracias, Lea. Isidoro, cuando quieras. Buenas tardes. Intentaré ser breve porque la hora ya lo reclama. Y en principio agradezco a la organización el haber posibilitado tener un espacio en este foro tan importante para hablar de acción local y para hablar de activos en salud. Además, agradezco especialmente que se haya programado después de dos temas tan fundamentales para la promoción de la salud como son la alimentación saludable y el urbanismo, ¿no? Son dos claves en las condiciones de vida en las que las personas desarrollan su vida y, por lo tanto, que determinan en mayor medida el nivel de salud que tienen las personas. Yo, en principio, hablaré de acción local. No sé, supongo que casi todo el mundo habrá escuchado hablar de acción local, de reglas y demás, pero no está de más hacer una introducción y después daré algunas experiencias que hemos desarrollado desde acción local con el tema de activos, ¿vale? En primer lugar, RELA significa Red Local de Acción en Salud, es el acrónimo que nos hemos dado para esta iniciativa. Actualmente hay 218 municipios en Andalucía. Bueno, hablo de Huelva, que es mi provincia, son 31. ¿Y esto cómo empieza? Esto empieza cuando comienza el proceso de reforma de la salud pública en Andalucía en el 2004. Se constata de que, como decía antes el ponente que me ha precedido, una mayor inversión en servicios sanitarios ya no estaba generando un incremento significativo en la salud. Entonces, se detecta que uno de los actores principales en el territorio es el gobierno local. ¿Por qué? Pues porque es el que determina la mayor parte de las condiciones de vida de las personas. Yo suelo decir que el alcalde de un pueblo es la principal autoridad sanitaria de ese pueblo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo tenemos que considerar desde los servicios sanitarios a la administración local como aliados. Tenemos que intentar apoyarnos en ellos porque ellos son los que determinan los espacios públicos, los que hacen las zonas verdes, los que organizan las barreras arquitectónicas, etcétera, 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 o los que tienen competencia en la regulación de la seguridad alimentaria, en los mercadillos, en los sitios de punto de venta, por hablar de los temas que me han precedido, ¿no? Entonces, con este punto de partida se decide de que sería una buena iniciativa iniciar un pilotaje en toda Andalucía. Se eligen, por cada una de las provincias se elige un municipio, salvo en Córdoba, que fue una serie de municipios, por probar también la capacidad que tenían los pueblos de asociarse y de generar espacios de colaboración y de crecimiento. Durante el año 18 se hace la formación a los técnicos y a la gente de los municipios que iba a formar parte de los grupos motores. En el 2009 se pone en práctica en cada uno y en el 2010 se evalúa. Se llega a la determinación de que es una buena práctica y que se le puede ofrecer al resto del municipio. Habíamos conseguido, mediante la triangulación de todo este proceso, crear un método que parecía válido y que podía funcionar.
¿vale? Entonces, esa es un poco la génesis de la acción local, ¿no? La acción en Andalucía. La acción local en salud es la generación de espacios de colaboración donde se permita una acción intersectorial y donde se fomente la participación de los ciudadanos. Todas las acciones es un poco llevarnos al territorio municipal lo que es la salud en todas las políticas, ¿vale? Entonces, eso es acción local en salud. El gobierno local es el encargado de liderar este proceso, ¿vale? Y nosotros como servicio sanitario o como administración sanitaria, nuestro papel es el de asesorar, el de acompañar y el de resolver dudas, ¿no? Y un poco el soporte y apoyo metodológico. Los marcos conceptuales en los que se asienta esto son los típicos, que vamos viendo en muchas de las ponencias de esta mañana, lo que es promoción de la salud, el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la salud en todas las políticas, o sea, la visión de la intersectorialidad, el respeto a los saberes de los otros, apoyarnos en el territorio. Hay mucha gente que puede aportar muchas cosas a nivel de salud, aunque no lleve la palabra salud en sus epígrafes y en sus nombres, ¿de acuerdo? El nuevo escenario que se hable con la nueva gobernanza local y una gobernanza, el gobierno abierto y demás, todo está corriente de gestión de la municipalidad. El modelo salutogénico, que es un poco lo que nos trae aquí, la creación de activos, o la identificación, perdón, de activos en salud, y el desarrollo comunitario y lo que es la acción y la participación. Esto sería un poco el marco conceptual en el que se asienta la acción local en salud. Partimos de, esos son los fundamentos de la salud pública, ¿vale? De los marcos políticos, estratégicos y normativos, esos serían los cimientos, ¿de acuerdo? Basado, por supuesto, en la evidencia y ahí es donde se justifica todo este proceso, que cuenta con 4 pilares que son imprescindibles. Sin uno de los pilares el edificio se tambalea un poco, sin 2 ya es bastante inestable y cualquier viento lo tumba, y con uno solo seguramente se va al garete. Los pilares son el compromiso político, no se puede implantar un plan local de salud ni una acción local en salud en un municipio donde el ayuntamiento no crea en esto, ¿vale? Una estructura para la gestión, debe de haber un grupo, un motor que lidere esto y que propicie que se desarrolle y que se alineen todas las acciones que se van a poner en funcionamiento, se alineen con unos objetivos y unos propósitos generales. Un método, que es el método RELA y que es el que ahora os comentaré un poco cómo es un método clásico de planificación, y sin la participación de las personas que viven en ese territorio y sin las redes sociales que soportan esas personas, ¿vale? Entonces, todo esto, este es el objetivo y esto es un poco trasladar toda la corriente de promoción de la salud y de salud pública al marco local. Esto es importante, prácticamente todas las acciones, todas las decisiones que tiene un gobierno y una administración local tienen valor salud. Hay que saber verlas. Entonces, hay un poco la metáfora de la gafa, ¿no? Salud en todas las políticas. Cuando organizamos una fiesta, organizamos unos carnavales, hacemos una carrera, celebramos el día de lucha contra la violencia de género, hacemos un consejo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas tienen valor salud y las tenemos que saber buscar. Y tenemos que acompañar al ayuntamiento, al gobierno local, a ese grupo motor del que os hablaba, en ese proceso de identificación de ese valor salud. Aquí en este proceso hay 2 partes, como veis. Una es la parte nuestra, que es la administración regional, lo que sería la Junta de Andalucía, y el gobierno local. El proceso es: el gobierno local, a través de un pleno, solicita la adhesión a la red local de acción en salud. Y por la parte de la delegación de salud, o de la consejería, se le acredita como miembro de esa red, ¿de acuerdo? El municipio, o sea, RELA, nosotros al municipio le aportamos asesoramiento metodológico,
informe de salud de por qué va al médico la población, las personas de que se mueren, cuáles son las enfermedades prevalentes, cómo se desarrollan los determinantes de la salud, en definitiva, en ese municipio. Acceso a materiales, metodologías, guías, vídeos, como las que citaba antes el compañero, espacio propio en la red, difusión en redes sociales, acceso a formación gratuita y herramientas para facilitar la evaluación del proceso. El apoyo técnico, que sería el técnico de acción local, que en este caso en la provincia de Huelva sería yo, y personas de referencia en el distrito y en el área de gestión sanitaria, ya sean técnicos de salud, epidemiólogos, veterinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el municipio se compromete a liderar políticamente el proceso, a dinamizar la implicación de las instituciones y agentes locales, a seguir la metodología RELA, a facilitar los medios y apoyos necesarios, elaborar, aprobar e implementar el Plan Local de Salud en el municipio y a realizar difusión y comunicación de este Plan Local de Salud. Tiene que haber un referente político y un referente técnico, que son los que impulsan la acción del grupo motor. Este sería un poco el proceso. Como veis, es un proceso de planificación clásico, una fase inicial en donde se instauran los elementos que van a ser clave para todo el proceso. Se forma a los técnicos, se establece este informe de salud, se pasa por pleno el municipal, se acredita, etc. Y después un perfil de salud local, la elaboración de un perfil de salud que es un diagnóstico de salud, donde tendríamos ese informe epidemiológico, tendríamos presente la experiencia que tiene el propio municipio en desarrollar acciones de salud, cuánto de dinamismo tienen las asociaciones y los elementos de participación de ese municipio, ¿vale? Todo eso, junto también con una encuestación, ya sea por metodología cualitativa o un cuestionario, le preguntaríamos también a la ciudadanía qué piensa de la salud, identifique los activos en salud, cuáles son los principales obstáculos que hay para desarrollar una buena salud en el municipio, etcétera, ¿no? Vale, eso ya se va determinando en función de cada municipio. Con esto tendríamos, en resumen, una serie de ítems que son líneas de trabajo posibles para el Plan Local de Salud. Le pediríamos a la población que priorizara y a partir de ahí se genera el plan de acción con grupos sectoriales, se pasa a aprobación plenaria de nuevo. Esto es muy importante porque los gobiernos cambian, pero el plan sigue. Si no se pasa por pleno, el documento no va a ser del pueblo, va a ser de un equipo de gobierno concreto, ¿vale? Se procede a implantar y a evaluación. Este sería un poco el proceso. Contado así, de forma muy... Normalmente tardamos más en hacer plan que lo que yo estoy contando, pero bueno, es un proceso arduo. Y ahora hablaré un poco en este marco y os contaré algunas experiencias que hemos tenido a la hora de plantear activos en salud, que era un poco el encargo que teníamos. Nuestra organización ha empezado a activarse y ha empezado a meter el discurso de los activos en casi toda la documentación, y eso es bueno, ¿vale? Porque a fin de cuentas es cambiar nuestra visión, tener una visión positiva de lo que es la salud, buscar elementos que son favorecedores para nuestra salud. Y nosotros venimos de un sistema sanitario que está muy basado en el hándicap, la enfermedad, en el problema. Vamos a cambiar un poco la visión y vamos a ver valores positivos en los sitios donde viven las personas. Entonces, es lo que le invitamos hacia la población, ¿vale? En este contexto digo que ha empezado a activarse porque ha sacado una guía bastante importante de lo mejor que hay en España ahora mismo en salud comunitaria basada en activos. Ese es el enlace, tenemos que tener que poner salud comunitaria y tiene dos formatos, uno en guía completa y otro en una guía breve, que es bastante interesante y que te da muchas claves a la hora de trabajar con activos. Ha nombrado a referentes de activos en los distintos distritos sanitarios. Está en un proceso de formación de formadores también con el objeto de ir trasladando ese discurso de saludogénesis y ha empezado a solicitarle a los distritos, mapeos de activos comunitarios de esa zona. Y ahora, bueno, sabéis, un activo en salud es cualquier factor que sea bueno para la salud.
Yo muchas veces cuando estoy en algún pueblo le pregunto a la gente para que lo identifique, ¿por qué habéis decidido quedaros a vivir en este pueblo? Si a lo mejor en otro pueblo más grande o más cercano a la ciudad o la misma ciudad os va a ofrecer más posibilidades de ocio y más posibilidades. Pues esos valores son activos, porque los vecinos, la red social, porque se respira aire puro, la tranquilidad, la seguridad de la crianza de los niños en espacios comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son activos para la salud. Y eso lo ayuda mucho a identificarlo a la población, ¿vale? Entonces, todo lo que nos hace fácil, accesible, las opciones orientadas, bienestar, crecimiento y envejecimiento saludable son activos para la salud. El enfoque activo parte de una serie de cuestiones, de plantearnos qué nos hace más saludables, qué nos hace más fuertes. O sea, es la mirada positiva. ¿Qué recursos nos hacen afrontar más fácilmente situaciones de estrés? ¿Qué hace que este lugar sea el adecuado para vivir, como decía antes? ¿Qué aporta a la comunidad para mejorar la salud? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer previamente para identificar los activos. ¿Vale? Entonces, activos pueden ser desde la cultura local, los estilos y la forma de vida y las experiencias de las personas, la economía local, evidentemente, sin economía no se puede vivir, y cosas que comparte, que se negocia, que se compran, infraestructura física y espacio, como hablaba antes el compañero, los edificios, los locales, las plazas, los parques, las calles, la ciudadanía es muy importante, el parentesco, la amistad, la identidad. Hace poco, hablando de activos precisamente, me decía un gerente de un hospital, una gerente, me decía que ella se había sorprendido en un pueblo cuando llegó y preguntó a la persona que acompañaba al enfermo, ¿usted qué es? ¿Su marido? No, soy su vecino. O sea, esa red social, esa posibilidad de que aunque tú vivas solo, tener a alguien que te cuide, que te acompañe en un proceso como este, eso es muy importante también, ¿vale? Organizaciones y asociaciones. En torno a las organizaciones y sobre todo las asociaciones viven muchos pueblos y se organizan muchas de las actividades, las hermandades, los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Y las instituciones, tengan o no ánimo de lucro, hospitales, empresas, ayuntamientos, etcétera. Y después, esto sería un poco el concepto de activo, y el mapa de activos es situar esta riqueza y estos valores en un mapa. ¿Vale? En un mapa de territorio, y esto permite una serie de posibilidades a la hora de trabajar con la población y de hacerlos participar tremendo. Se han hecho con grupos de cruces, los grupos socioeducativos, se han hecho con consejos de infancia, con asociaciones, con grupos de vecinos, con equipos de fútbol, con crónicos. Se permite muchas opciones de elaborar acciones. Los 5 pasos es definir cuál es el contexto, cuál es el grupo con el que voy a trabajar, cuál es el marco de actuación, reunir a ese grupo, contarle qué es lo que quiero que hagan, dinamizar a ese grupo al objeto de que lo hagan, formarlo, identificar los activos y compartirlo. Es tan simple como esto, ¿vale? Hay muchas formas de recabar esa información, entrevistas, atienden sobre todo a metodologías cualitativas, ¿vale? de extracción de información. Entrevistas en profundidad, investigación narrativa, grupos focales, mapping party, photovoice, todo esto, además, en esa guía vienen descritas todas estas actividades que os he comentado. Algunos ejemplos. ¿Sí? Mira, por ejemplo, nosotros cuando preguntamos a la población lo que os decía antes para hacer el perfil, le hacemos esa pregunta siempre. ¿Qué es lo que más le gusta del pueblo que pueda ser bueno para la salud? Ahí se identifican los activos en salud. Por ejemplo, es la última que se ha presentado, que creo que esta es de Aracena, ¿vale? Y lo que te identifica a la gente es esto: el entorno natural, el aire puro, las instalaciones deportivas, los senderos, intangible como la tranquilidad, la seguridad, la convivencia, etcétera, ¿vale? Básicamente todos esos descompuestos, estamos hablando de 169 ítems, todos esos descompuestos y plasmados en un mapa nos va a ir dando la posibilidad de ir haciendo ese mapeo de activos. Esto es otra forma
Esto de Cabra, en Córdoba, que tú vas en cada una de, por ejemplo, senderos, tú marcas cuáles son los senderos que identifica la población, asociaciones, marca cuáles son las identificaciones, ¿vale? Esto, por ejemplo, en Benauhán es un mapeo simple, no hace falta cosas excesivamente complicadas. Se van identificando en un panel cuáles son los elementos y después se pasa al mapa. Esto, por ejemplo, en Aracena, son activos, se va trabajando un marco en un mapa, este está un poco más sofisticado, y allí, esto es con un grupo de juvenil, con un grupo de gente joven, en la Casa de la Juventud, se identifican aquellos activos y se ponen en el mapa. Y el siguiente paso es incluso poner una fotografía en un mapa grande. Este es de Aljaraque, este es el ejemplo de Aljaraque, que está publicado como buena práctica en RELAS también. Los 4 núcleos principales que tiene la población, ¿vale? Pues en cada uno de los 4 núcleos se han buscado y se han situado las actividades deportivas, las asociaciones, los espacios colaborativos, los espacios, etcétera. Está bastante bien, os invito a que lo veáis en las buenas prácticas porque es un trabajo muy bien hecho. Y esto es una iniciativa que tuvimos en un encuentro provincial que era un encuentro de infancia y lo que era la mirada de los niños. Hicimos en 4 municipios que en Huelva tenían a la vez plan local de salud y eran ciudad amiga de la infancia, les pedimos que esos consejos de infancia hicieran un mapeo de activos. Y la verdad es que fue una presentación, y la mirada de los niños era fantástica. Los activos de los niños eran un banco de un parque, porque allí es donde se sentaban con los amigos, los columpios donde jugaban, todo ese tipo de historias, pero que además tenían bastante el kiosco de la plaza, porque el hombre era muy simpático. Entonces, este tipo de actividades que parecen muy sencillas, en los pueblos dinamizan mucho y permiten a la gente cambiar un poco la perspectiva. Y yo, esto era lo que os iba a decir, así que si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a los 3 ponentes. No sé si hay alguna pregunta aquí en el auditorio. Aquí tenemos una pregunta. ¿Bajáis el micro? Sí. Se quedamos justo de tiempo, así que a lo mejor un par de preguntas, ¿no, Nicole? Aquí, en la tercera fila. No sé si sí. Bueno, lo primero agradecer las ponencias, porque creo que están súper relacionadas las 3, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta viene un poco a dónde está el punto de unión, porque muchas veces creo que la mayoría sabemos qué es una alimentación saludable, ¿no? O más o menos todos tenemos la idea, pero luego no lo hacemos, porque no es fácil y porque no es solo decidir qué te llevas a la boca o qué compras, sino es dónde está en mi barrio, ¿no? La accesibilidad, si tengo dinero para comprarlo, si existe pues eso, una plaza donde me pueda sentar, si me cuesta trabajo llegar, ¿no? Y me tengo que sentar porque soy una persona mayor o porque no hay sombra, que también hemos hablado del calor, la accesibilidad a la salud, ¿no? Y creo que en la accesibilidad para la salud también está la sostenibilidad, porque para mí es como, si no hablamos de esto no está la vuelta entera dada, ¿no? La salud es como si en el planeta no funciona, entonces me sale un poco cómo evaluamos estas cosas, ¿no? Cómo, no sé, dónde está el punto de unión entre, si hay comunicación muchas veces, que creo que falta entre los que hablamos de alimentación, los que hablamos de urbanización, los que hablamos de activos, ¿no? Cómo nos podemos sentar y que, bueno, que esto tenga impacto en las políticas. Y que has dicho una cosa antes de las decisiones en nuestras ciudades las tomamos los ciudadanos, ¿no? Yo soy una pesada, me he hartado de escribirle al ayuntamiento y en mi calle no hay árboles. Entonces, bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, ¿dónde están los espacios para que nos podamos unir y encontrar la manera de que esto impacte en la salud de todos y de todas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Bueno, yo por un poco por alusiones, entre comillas, nosotros en la evaluación de impacto en salud sí que hacemos una visión bastante integral de todos los determinantes de la salud y cómo se puede llegar. Evidentemente, estamos hablando de planeamiento urbanístico, hay muchas cuestiones que ya exceden el planeamiento urbanístico. Por ejemplo, el tema de la movilidad sostenible
el planeamiento o cómo se gestiona el transporte público o lo que sea, eso no está cubierto en el planeamiento urbanístico. Entonces, es verdad que, bueno, es lo que os comentaba antes. El tema de salud, hay muchísimas iniciativas que todos vamos trabajando en la misma dirección, y yo creo que nuestro trabajo muchas veces, yo por lo menos en salud, que como habéis visto no soy sanitario, mi principal objetivo en materia de salud es ir creando conciencia entre la población, que se cree una masa crítica, que no sea una persona la que escriba a su ayuntamiento pidiendo árboles, sino que si todos los ciudadanos, toda la población de ese municipio pidiera árboles al ayuntamiento, por no le quedara otra, o simplemente que no hiciera falta que se pidiera, que ya el ayuntamiento estuviera lo suficientemente concienciado de forma. Entonces, por eso muchas veces hablo tanto de salud en todas las políticas, de que de salud tenemos que ir a hablar con toda la gente de todos los distintos sectores para que muchas veces vean, porque realmente ellos ya están haciendo el trabajo en materia de salud, es simplemente darles visibilidad o darles algún tipo de ayuda o algún tipo de orientación, y en mi opinión, mi principal tarea es crear conciencia entre la población. Igual que hay mucha conciencia sobre el tema medioambiental o lo que sea, pues yo no entiendo que no haya esa conciencia en el tema de la salud y el bienestar. Esa es cuestión de irlo creando. Eso es la aportación que puedo hacer yo. No sé si alguien... Bueno, yo diría simplemente que los que nos dedicamos un poco a la investigación tenemos la obligación de trasladar nuestros resultados a la sociedad. Quizá trasladando los resultados a la sociedad se consiga un poquito, pero desde luego creo que fundamentalmente son los que toman las decisiones políticas los que pueden hacer tanto. Y muchas veces no les llegamos, no sé por qué, pero cuesta mucho trabajo. Y de hecho, el equipo multidisciplinar de Alimenta fundamentalmente va focalizado a que nos escuchen los que toman las decisiones finales. Porque como consumidor uno se puede concienciar, pero es verdad que muchas veces es muy complicado hacer las cosas bien, aun siendo consciente, ¿no? Entonces, bueno, ahí necesitamos un poquito el apoyo de muchas cosas y que a veces cuesta, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Muchas gracias. Desde el chat no hacen ninguna pregunta, dan las gracias, dicen que es muy interesante, evidentemente, todo lo que hemos hablado. Y gracias por tu intervención también, porque me ha aclarado que desde Alimenta todas las acciones van dirigidas hacia dirigentes, hacia gente que toma decisiones, porque evidentemente aquí todos sabemos lo que es el plato de Harvard, pero creo que casi nadie lo come porque es muy difícil al final todos los días tomar esa decisión individual en tu casa. Absolutamente, es muy difícil. Pero bueno, hay que empezar sabiendo cómo hacerlo y después ya tomar las decisiones que cada uno pueda. Y Luis Ángel, una pregunta. Las ciudades que ya están construidas y que tienen poquísimos espacios verdes y que están muy mal edificadas, ¿eso ya es como que se da por perdido? ¿No hay, o hay alguna evaluación de ese tipo de ciudades que, no sé, que conozco muchas que dicen, es que esto está mal hecho? Bueno, no es que esté mal hecho. Bueno, unas están mal hechas y otras que se hicieron cuando los criterios... Pues a lo mejor la ciudad era mucho más pequeña y el acceso a la zona verde estaba a un paso, no hacía falta, digamos, habilitar espacios verdes. Bueno, las ciudades no son... van mudando, o sea, nosotros estamos seguros de que antes o después todo el planeamiento se va revisando y se va mejorando. Incluso en la ciudad de Sevilla, que es tan complicadísimo el crear nuevas zonas verdes, pues hay proyectos para ir habilitando. Y nosotros lo que queremos, vamos, nosotros, muchas asociaciones de vecinos, lo que sea, es que cuando se libera un espacio, pues que ese espacio no se vuelva a construir, sino que se deje a la comunidad, entre comillas. Pero sí que es verdad que donde es más fácil actuar es en las ciudades nuevas. Pero en las ciudades no hay que perder la esperanza con las ciudades ya existentes, porque sí, todo el mundo estamos trabajando en ello. Perfecto, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Aquí, Nicola. Sí, yo más que nada una reflexión. Antes de nada, pues daros las gracias por las presentaciones que han sido muy interesantes y efectivamente, pues yo creo que hasta nosotros nos hemos sorprendido, nosotros que hemos conformado la mesa, de ver de cuántas conexiones hay entre temas que aparentemente pueden parecer distantes y que luego realmente no lo son. Y un poco con respecto también a lo que decía Paloma, que en su pregunta yo creo que también aquí el papel que tenemos nosotros como profesionales de salud pública, que también estamos allí y tenemos esta necesidad de abrir nuestra visión
y de relacionarnos también con profesionales de otro ámbito, de otras instituciones, que trabajan no solo en el ámbito de la vigilancia, que puedan trabajar en el ámbito de la profesión, de la prevención, de la promoción de la salud, porque realmente es así que podemos, con pequeño esfuerzo, hacer grandes avances, ¿no? Simplemente como una anécdota, pues recientemente, no sé si algunos de vosotros lo hayáis podido leer, pero por ejemplo en la ciudad de Sevilla hay una obra de promociones de vivienda de reforma de una antigua fábrica de vidrio. Y en ese proyecto de reforma, de repente ha aparecido un muro de hormigón de 4 metros de altura, en un lugar donde por fin, después de muchas décadas, se había quedado como despejado en la visión. Entonces, ha habido como una especie de revuelta por parte de las asociaciones vecinales de protesta en contra de este muro de 4 metros. Y finalmente, pues, han logrado, pues, protestar, para hacer una concentración realmente frente a este muro, que finalmente ha recogido también el testigo del ayuntamiento con un compromiso de limitar, de bajar este muro para hacerlo más accesible, para crear. Y esa reflexión simplemente la hago como la necesidad de unirnos, ¿no? La necesidad de hablarnos, la necesidad de estar realmente unidos, que un poco era también lo que nosotros queríamos hacer con esta jornada, y además que con vuestras presentaciones yo creo que ha quedado bastante evidente de esta necesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo la última, para Isidoro, que lo tengo aquí calladito. Isidoro, tú que llevas trabajando desde el inicio del RELAS, ¿cómo ves el futuro? Porque yo, como donde trabajo de epidemióloga, ahora mismo lo veo como muy parado, como que los municipios que tenían interés ya se han adherido, los que no tenían interés, pues ahí está. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro, ya que llevas desde el principio en esto? Peor de lo que me gustaría. Peor de lo que te gustaría, ¿no? Sí, pues además no en todas las provincias se está desarrollando de la misma manera. Los pueblos que están desde el principio tienden un poco al agotamiento. Yo tengo pueblos que llevan 5 planes. Entonces, es una forma de acostumbrarse a trabajar de una manera determinada, pero hay pueblos que no van tanto tiempo. Yo tenía el jefe de servicio que tenía antes en la delegación, ponía una metáfora que a mí me resultaba muy graciosa. Decía que los alcaldes eran cazadores de mariposas, ¿no? Iban detrás de una y pasaba otra más bonita y se iban detrás de la otra. Entonces, es un poco esa metáfora. Y trabajamos con unas condiciones muy peculiares. Cada ayuntamiento es de una manera, cada pueblo es de una manera, y es difícil tenerte que adaptar a todo. Porque cuando hablamos de urbanismo, hablamos de alimentación o de actividad física, básicamente son líneas transversales que en la mayoría de los pueblos, pero cuando hablamos de trabajar de forma intersectorial con un ayuntamiento, con los distintos, es complicado. Pero bueno, yo creo que es una labor interesante y pedagógica, un poco lo que decía Nicola, que como profesionales de la salud pública, nuestra tarea pedagógica es hablar con la gente y convencerlos de que salud no es solo el médico y salud no es solo el que tenga profesionales o más hospitales o más aparatos de resonancia magnética. Salud también son mejorar las condiciones de vida y aportar a eso nuestro granito de arena, ¿no? Muchísimas gracias. Pues yo creo que ya sí cerramos la mesa. Gracias a los tres de nuevo y doy paso a Jorge, creo.